Hola amigos, bienvenidos a su canal, La Voz de lo Oculto. En esta ocasión les relataré esta historia de terror real. Gracias Adolfo por compartirla con nosotros. Ya sin más preámbulo les presento El Velador del Panteón. Mi nombre es Adolfo Cisneros y muchos años de mi vida trabajé como velador de un panteón. Debo confesar que al principio me costaba mucho trabajo, porque en verdad muchas de las cosas que viví en el Camposanto dejarían sin dormir hasta el más valiente, pero realmente te acostumbras a las sombras, los gritos y a los ruidos cuando haces tus rondines, pero con el tiempo se te van haciendo cosas muy normales. Toda la gente que se entera que fuiste o eres velador espera que les cuentes las historias más aterradoras, ya que creen que vives entre fantasmas y brujas. Pero la gran mayoría del tiempo no es así. Es un trabajo normal. Me retiré hace aproximadamente 5 años, ya que lo que me pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo. En una sola semana cambió toda mi vida. Todo empezó el domingo, ya al entrar a turno. A la 1 de la madrugada estaba haciendo uno de mis recorridos habituales. Me percaté de que una de las puertas de la parte de atrás del panteón había sido forzada. Con lámpara en mano y una macana, me dispuse a ir a sacar a las personas que encontrara. Fui peinando zona por zona, y al llegar al lugar donde se encuentran los mausoleos, escuché mucho ruido al acercarme. Ahí es habitual que se quieran meter a robar, ya que hay mucha gente que los adorna muy bien y les ponen piezas de valor, ya que se encuentran regularmente cerrados con llave. Hice sonar mi silbato que utilizamos, y esto nos ayuda mucho, ya que es una estrategia que se usa para ahuyentar a la gente que quiere robar, o hay mucha gente que va a los panteones a hacer maldades a los demás, pero se asusta al escuchar el silbato y se van de ahí. En parte, nosotros estamos más seguros. Pero ese día me sorprendió mucho que había una fogata en uno de los mausoleos que estaba en construcción. Al acercarme, eran varias personas que traían túnicas negras y varias imágenes del diablo. Entonces, me dispuse a hablar con ellos para que se retiraran. Se oían unos cánticos muy tenebrosos y estaban en un semicírculo. Al irme acercando, volvió a sonar el silbato, pero ni se inmutaban, estaban como en trance. Me fui acercando poco a poco, pero al ya casi llegar, sentí que me tomaron por la espalda y se oyó una voz bastante brusca. Me dijo: tranquilo, no interrumpas a mis hermanos, nada más hacemos un trabajito y ya nos vamos. Lo primero que le respondí fue que no me hicieran daño, que estaba desarmado. Rió un poco y me contestó: no te vamos a hacer nada si te largas y nos dejas en paz. Me dieron la media vuelta y uno de ellos me roció con una sustancia que olía como a huevo podrido. Me dijeron que me fuera y que no hiciera olas, como vulgarmente se dice. Yo caminé sin voltear, tenía mucho miedo de que esos locos me fueran a hacer algo. Llegando a mi caseta le llamé a mi jefe e inmediatamente a la policía. Llegaron en 20 minutos y mi jefe en media hora. Rápido los llevé a donde estaba la gente esa y ya no había nadie, solo estaban los residuos de la fogata en la que estaban. Levantaron el reporte y mi jefe se quedó allí conmigo. Yo la verdad estaba muy asustado y mi jefe me dio el día siguiente, pero al llegar a casa me empezó un fuerte dolor de cabeza, acompañado de mucho escalofrío. Sudaba frío y sentía mucha náusea. Le platiqué a mi esposa lo que había pasado y me dijo que me sentía mal por la impresión, ya que era la primera vez que me pasaba algo así, o que también a lo mejor había agarrado aire. Me limpió con ruda y un huevo. Al echar el huevo en un vaso con agua, estaba como echado a perder. Así, se veía muy feo. Mi mujer se sorprendió mucho, pero me dijo que a lo mejor era lo del aire. Me metí a bañar, y por más que me tallaba una y otra vez, no se me quitaba el olor a podrido de la cosa que me echaron. Saliendo le dije a mi mujer, ella me olió, y me dijo que ya no olía, pero yo sentía que tenía impregnado ese olor tan desagradable. Traté de dormir, pero cada vez que lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas, y todas empezaban con la imagen de esos tipos en la fogata, los cuales me agarraban y me ofrecían al diablo. Claramente sentía cómo me enterraban algo en el estómago, y en eso despertaba. Así estuve todo el día y la noche. Ya al otro día el malestar disminuyó un poco y me fui a trabajar. Ya estando ahí, todavía me sentía como temeroso. La noche pasaba sin problemas, pero al dar las 3 de la mañana, estaba acurrucado con mi cobija en la caseta y escuché aquella voz de la noche anterior. Lo primero que me dijo fue: no voltees. Te dije muy claramente que no te metieras en nuestros asuntos, pero hasta la policía llamaste. Yo con voz entrecortada le rogué que no me hiciera nada. De nuevo la risa tipo demoníaca y enseguida me dijo que ya estaba en su lista y que iban a regresar, pero que no me querían ver por ahí. Yo solo le respondí que sí, que no se preocuparan. Se retiró
y me dijo de nuevo que me estaba vigilando. Sentí que me desvanecía del miedo que me provocaba ese tipo. En verdad les digo, y no es broma, que por poco y me hago en los pantalones del miedo. Le llamé a mi jefe y llegó rapidísimo. Me dijo que fuéramos, pero que llegaríamos por el lado de las tumbas de los adultos. Así lo hicimos y los espiamos. Estábamos bastante cerca y escuchamos cómo alababan al diablo. Richard, mi jefe, me dijo: oye, yo creo que son satanistas. Han de estar haciendo un rito o algo así. Había una persona muy mayor en el centro del círculo de personas y estaba al ladito de la fogata, y una figura de un demonio que supusimos que era el diablo. Hacían cánticos y como rezos. Le aventaban sustancias que parecían sangre. Richard me jaló y me hizo la seña de que nos fuéramos. Lo seguí sigilosamente y me dijo que llamaría a la patrulla, que ahora sí los agarrarían, ya que no se dieron cuenta que los espiamos. Por más que le pedí que no lo hiciera, él los llamó. Llegaron y de nuevo fuimos hasta donde hacían su ritual, y no había nada más que de nuevo los rastros de la fogata, pero alguna otra cosa como el líquido que le echaron al anciano no había nada. Los policías nos dijeron que era la segunda vez que los hacíamos ir en balde, y que si volvía a pasar, nos iban a llevar a nosotros por falsa alarma de un delito. Richard se volvió a quedar conmigo hasta que salí a las 7 de la mañana. Al llegar a casa le platiqué de nuevo a mi esposa y ella respondió: ay, amor, yo no te quería decir nada, pero desde que te fuiste, en la casa se escuchan muchos ruidos, así como si alguien estuviera en el piso de arriba, y se escuchan muchas voces muy gruesas, así como si estuvieran rezando, y luego risas y cosas así. Hasta ahorita en la mañana se han escuchado. Yo creo que te trajiste algo del panteón, un fantasma, o peor, un demonio. La vi directo a los ojos y se me salieron las lágrimas. La abracé y le pedí perdón. Y al pasar el día, se siguieron escuchando estas cosas aterradoras en la casa. De nuevo, cada que lograba dormir, esa pesadilla, pero ahora acompañada de una subida de muerto, se sentía horrible, así como si estuviera atrapado en mi cuerpo. También, después del cuarto día, empezaron a salirme extrañas marcas en mi cuerpo, y ya estaba bastante preocupado, porque mi mujer no me decía nada, pero sé que a ella le estaba pasando algo similar, ya que en el día se acostaba junto a mí, y de repente cuando lograba dormir, se movía y se retorcía, sudaba, y yo la despertaba y me decía que solo fue un mal sueño. Yo entre mí solo le preguntaba a Dios que qué era lo que me habían hecho, porque a mí solo hacía mi trabajo, y esta gente no se tentaba el corazón para causarme daño. Ya era viernes, y fui a la casa de Richard para renunciar, pero me dijo que solo le cubría ese día, que le echara la mano. La verdad, él siempre se portó muy bien conmigo, así que accedí. Ese día también me pidió llegar a las 3 de la tarde para acomodar mis cosas y poder entregar todo lo que era de mi trabajo al nuevo velador. Así que accedí por la amistad hacia Richard. Antes de salir de su casa, me dijo que lo acompañara y me llevó a la iglesia de su barrio. Él ya le había platicado al padre lo que me pasaba. Al llegar, el padre me empezó a hacer unos rezos y echarme agua bendita. Descartó alguna posesión. Me revisó en los lugares en donde estaban las marcas y me dijo que si mi esposa tenía algo así. Le respondí que no, que solo yo, pero que las pesadillas y todo lo que pasaba en mi casa, ella sí lo sentía. Así que me dijo que podría ser una brujería para asustarme o hasta una maldición, y que esos temas él tenía prohibido meterse, pero que fuera a solicitar ayuda con alguna persona que se dedicara a las artes oscuras. Salí muy desanimado, ya que ahora hasta maldito podría estar. Richard me consoló diciéndome que él me ayudaría. Fui a casa a ver a mi esposa, y en serio que Dios sabe por qué hace las cosas. Estaba con una vieja amiga que tenía de la infancia. Ella la fue a visitar, ya que es vidente, y le revelaron que necesitaba ayuda. Así que llegué y nos hizo una pequeña consulta y nos citó el otro día en su casa para valorarnos mejor. Se despidió y yo me fui al trabajo. Estaba desesperanzado, ya que estaba con este mal y luego ya no podía trabajar en esto que para muchos podría ser nefasto, pero a mí me gustaba mucho. Cuando llegué, preparé mis cosas y me tocó como a las 5 recibir un cortejo fúnebre, y pues para desaburrirme le ayudé a los sepultureros, ya que era en el área de mausoleos y había unas placas de concreto muy pesadas que se tenían que quitar para poder poner el féretro. Estábamos ahí y me quedé helado cuando los familiares abrieron el ataúd para darle el último adiós al difunto, y era el mismo viejito al que le estaban haciendo el ritual los días anteriores. Me puse blanco, pues al voltear, un tipo se me quedaba viendo muy feo. Le dije a los sepultureros que me iría a la oficina. Ahí me quedé y llamé a Richard. Le platiqué lo que había visto y quedó en acompañarme en mi último día. Llegó como a las 10 de la noche y tal vez se preguntarán por qué no solo dejé de ir y ya. Pero mis padres me enseñaron que tenía que ser responsable en todo,
y agradecido con los que me apoyaron, así que tenía que cumplirle a Richard. Aparte, teníamos una amistad ya de más de 20 años. Llegó puntual, hicimos los recorridos juntos. La verdad, físicamente me sentía muy mal y tenía miedo todo el tiempo. Al dar las 3 de la mañana, de nuevo esa voz se escuchó fuera de la caseta, y al asomarme estaba el tipo este con su túnica, y solo me dijo: te dije que no te metas, que no entiendes. Hoy terminamos el trabajo, no nos molestes y no te va a pasar nada. Se retiró y Richard me puso la mano en el hombro, llamó a la policía y me dijo que fuéramos a espiar a ver en qué parte estaban. Le pidió a la policía que llegaran con las luces apagadas para que no se dieran cuenta los que estaban ahí. Fuimos, pero ahora estaban en el mausoleo del viejo que habían enterrado en la tarde. Prendieron fuego y sacaron sus figuras del demonio y empezaron de nuevo con sus rezos y cánticos. Eran como unos 20 y rápidamente quitaron la placa de concreto y sacaron el ataúd. Asimismo, el cuerpo lo pusieron en medio del círculo que habían hecho y siguieron su rito. Nos fuimos rápido a la entrada principal, que era en donde estaba más cerca, y ya estaban llegando las patrullas. Rápido los llevamos a donde estaba esta gente, y al llegar se quedaron con la boca abierta al ver tan aterrador espectáculo. Rápidamente pidieron refuerzos y llegaron velozmente. Así hicieron la redada y alcanzaron a atrapar a más de 15 personas. Los acusaron de allanamiento en propiedad privada y exhumación ilegal de cuerpos, o algo así. La verdad, yo no entiendo de leyes. Así fue como dejé el trabajo que tanto me gustaba, pero ahí mismo fue cuando empezó mi calvario, que duró más de 6 meses. Al otro día que fuimos a ver a la amiga de mi esposa, le platiqué todo y le enseñé unas fotos que había tomado Richard. Nos explicó que era un ritual de conversión, que ellos eran satanistas y que muchos, cuando ya se acerca la hora de su fin, quieren seguir sirviendo al maligno, y que hacen estos rituales para convertirse en entidades oscuras después de su muerte. Que al arrojarme el brebaje me escogieron como portal para que éste regresara. O sea, prácticamente me echaron al muerto, pero que tenía mucha suerte de que no hubieran terminado su ritual, ya que al llegar la policía los interrumpió, y eso era una gran ventaja para poder hacerme una expulsión de espíritus. Esos 6 meses fueron muy duros, y en verdad, cada que me hacían mis sesiones, hasta lloraba, porque veía muchas cosas, desde fantasmas hasta el viejito, y más, cuando estaba solo en casa, lo veía deambular por todos lados. Se me quedaba viendo muy feo, pero gracias a esta vidente, las cosas fueron pasando poco a poco, y los fantasmas que me atormentaban se fueron yendo. También Richard y el padre fueron de mucha ayuda, ya que por recomendación de la amiga de mi mujer, le hicimos una ceremonia al viejito de los satanistas para darle una cristiana sepultura, y pudiera agarrar camino hacia donde se tuviera que ir. Ya en estos momentos, esa experiencia se convierte solo en un relato, pero después de todo lo que pasé, no puedo estar solo en un panteón, ya que me da terror entrar a un camposanto. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta terrorífica historia. Suscríbete, comparte. Si te gustó, dale like. Activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu mensaje, ya que son muy valiosos para el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.